narrar un poco de lo que es Ollantaytambo. Ollantaytambo es una ciudad que se encuentra en la entrada del Valle Sagrado. Es esta ciudad que se encuentra como inicio a ese gran Valle Sagrado que los incas la tenían también para el control del imperio y se movían por acá. Tiene una historia de amor muy particular que iremos a contar en un momento cuando lleguemos a la cima. Y acá todavía nos podemos encontrar esa arquitectura de piedra, muy bien hechecito todo. Y nos acompaña un gran clima y unas vistas fenomenales. Aquí, donde los Andes se abren como un anfiteatro de piedra y luz, donde el río Urubamba cincela su paso entre abismos milenarios, aquí se alza Ollantaytambo. No es solo una ciudad, es un lugar de poder, de rebeldía y memoria tallada en roca, un lugar donde las piedras aún hablan y donde el pasado no ha muerto, solo duerme. Aunque fue Pachacútec quien transformó Ollantaytambo en un centro imperial, sus cimientos son mucho más antiguos. Esta tierra ya había sido habitada por culturas anteriores como los Wari. Algunos arqueólogos sugieren que esta zona pudo haber sido habitada incluso hace más de 3500 años. Ollantaytambo no fue una invención total, sino una reconstrucción imperial sobre lo ya existente, una superposición de poder. Fue durante el reinado de Pachacútec que Ollantaytambo tomó la forma que hoy reconocemos. El Zapa Inca no solo mandó construir templos y terrazas, sino también plazas, tambos, sistemas de riego y observatorios. El pueblo se convirtió en un centro administrativo, agrícola y reposo. ¿Pero qué significa Ollantaytambo? El término tampu en quechua significa posada o albergue, pero el término Ollantay es mucho más complejo. Durante siglos se creyó que provenía del nombre del mítico general Ollantay, protagonista de una historia que ya contaremos. Según el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, el origen sería aymara, Ullantawi, que significa lugar desde donde se observa hacia abajo, una atalaya, un mirador, un punto de vigilancia. ¿Casualidad? En el mundo inca, nada lo era. Aquí en Ollantaytambo existe una de las historias literarias incas que aún se representan, que aún están vivas en la cultura del Perú, latinoamericana, y que aún no se usa. La resumo de la siguiente manera: es la historia de Ollanta y de Cusi Coyum. Ollanta era un guerrero muy fuerte en el imperio inca. Él se ganó como el ascenso y subió a general. Cuando sube a general, le hacen una ceremonia, y en la ceremonia se encuentra con la hija se encuentra o ve a la hija de Pachacútec. Pachacútec es el emperador inca en ese momento, es como el señor inca de ese tiempo. Cuando sube, bueno, el man se enamora de la hija. Entonces él comienza a hablar con un amigo: no, pues estoy enamorado de la princesa, y ahora qué hago con la princesa. Entonces él intenta y va y le dice a la princesa: ¿sabe qué? Usted me gusta. Pues, ¿cómo sería? Y la nena y la princesa le dice: bueno,
y ella también se enamora de él. Y al enamorarse, pues en el Imperio Inca está prohibido, o en la nobleza inca, de relacionarse la nobleza inca con los de abajo. Hay una pirámide donde se pueden relacionar y cómo se pueden relacionar y cómo hace para que siga el reinato, con la sangre inca en la nobleza, como que no se mezclan con el pueblo, no se mezcla por la nobleza con el pueblo, hay como una diferenciación. Y entonces la princesa, o al ser de la nobleza, obviamente no se va a mezclar con este man, no puede, aunque ella quiera. Pero entonces ellos tienen su romance. Y al tener su romance, en algún momento Pachacútec se iba a dar cuenta. Y con el tiempo, Pachacútec se da cuenta de que ellos tienen un romance. Al darse cuenta, el man se enfurece mucho. Se enfurece y le dice: encierra a la hija a Cusi. La encierra por 10 años. Bueno, le dice: usted tiene que volver porque hay unos relatos que dicen que se vuela y que no se vuela, pero al darse cuenta que ella tiene un romance con Ollanta, la encierra. Entonces, pues imagínese, la encierra. Entonces, Ollanta se va contra Pachacútec. Hay una disputa con Pachacútec sobre la hija. Entonces el man se para duro y: no, yo quiero a su hija, yo la amo, yo quiero estar con ella. Y así se enfrenta como por 10 años, más o menos por 10 años. Y Pachacútec muere. Pachacútec al morir sube otro inca. Y entonces, que es el Inca Yupanqui. Entonces le dice: bueno, ustedes se aman, ustedes se quieren, ¿cómo es? Bueno, ¿qué van a hacer? ¿O cómo es la vuelta? Y bueno, ellos le dicen que sí se aman. Y en ese momento, después de que se encuentran, Ollanta se da cuenta de que Cusi Uyur ha dado luz a una hija que se llama Imazumak. Imazumak es también, posteriormente, hay una cantante que toma ese nombre, que es muy famosa, que llega a Hollywood. Y la historia termina en que ellos vuelven a estar juntos. Y mira, esa es la historia. Esa es la historia literaria que nos encontramos acá en Ollantaytambo. Esa es la historia literaria que aún se conserva y se representa en el Raimi. Así que vamos a subir otro poquito y les cuento sobre la historia de Atahualpa y cómo le sirvió esto de refugio por un tiempo. ¿Sabe? Cuando el sol regresaba con fuerza al cielo andino y los campos respiraban la humedad del invierno, los incas daban inicio a uno de sus actos más sagrados, la siembra. Y se cree que era aquí, en Ollantaytambo, donde comenzaba el ciclo. Aquí, donde la tierra es fértil, el aire puro y el agua danza entre las acequias de piedra, y nacía el alimento que sostendría al imperio, el maíz. Con solemnidad, el inca hacía el tincay, la libación sagrada. Vertía unas gotas de chicha, ñahuinaquia, sobre la tierra. Luego brindaba, uniendo lo humano con lo divino. A comienzos de 1537, Ollantaytambo se convirtió en más que una ciudad. Fue un refugio, una trinchera, un símbolo. Tras el fracaso del gran asedio al Cusco, Manco Inca Yupanqui, el heredero que no se rindió, eligió este lugar para resistir. No fue una elección al azar. Ollantaytambo dominaba un punto neurálgico del Valle Sagrado. Los ríos Urubamba y Patacancha
fluían bajo sus terrazas. La montaña ofrecía defensa, tenía visión estratégica y control. Manco Inca no solo encontró allí un refugio, encontró estructura. El legado de Pachacútec le ofrecía lo necesario: depósito, almacenes, templos, caminos, y los transformó en fortaleza. Desvió los cursos del río, inundó la llanura del Marcabamba, preparó trampas, zanjas, barricadas, transformó el paisaje en un arma. Y cuando Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, vino desde el Cusco con su caballería, la tierra misma se volvió su enemiga. Los españoles cayeron en el engaño. El terreno inundado detuvo los caballos. Desde las alturas, los incas lanzaban proyectiles, atacaban, se replegaban, atacaban de nuevo. Precisión, instinto. Manco Inca venció. Fue una de las pocas victorias incas en combate directo. Titu Cusi Yupanqui, hijo de aquel rebelde, lo recordaría con orgullo. Los españoles huyeron y Ollantaytambo celebró. Pero Manco Inca sabía que no podía quedarse. La victoria fue real, pero momentánea. Los españoles no se detendrían y el Cusco, corazón del Tahuantinsuyo, ya estaba perdido. Decidió entonces marchar hacia el oeste, hacia la espesura de Vilcabamba. Allí fundaría aquel último bastión de libertad, el reino de Vilcabamba, un estado invisible entre árboles que resistiría por más de 3 décadas hasta el final.